Bueno, en estos pequeños videos a continuación voy a tratar de que nos introduzcamos en la segunda parte de nuestra materia, que es el análisis del el pensamiento político de los distintos filósofos. En la primera unidad hemos tratado de delimitar, o sea, qué es la filosofía política. Y Sheldon Walling, que es uno de nuestros autores de referencia en la materia, nos dicen que la filosofía política, digamos, se fue delineando a través de siglos de discusión política. En el campo de la filosofía política, digamos, es muy difícil ir delimitándolo. Entonces fueron precisamente estos teóricos políticos quienes a través de los siglos fueron delimitando ese campo. Sin duda, la filosofía política ha tenido que está íntimamente relacionada con la filosofía en general. Bueno, en esta parte vamos a precisamente introducirnos en el pensamiento de los griegos, específicamente de Platón y de Aristóteles. Platón y Aristóteles, mejor dicho, en la Grecia antigua es de donde nace la filosofía, que se separa del pensamiento mítico, se separa, digamos, se explicaba antes todos los acontecimientos de la naturaleza y del hombre, se explicaban a través de los mitos. Entonces hay una separación, y entonces la filosofía implica que a través de la razón, del pensamiento racional, se puedan explicar los acontecimientos de la vida del hombre en general. Entonces, ¿por qué es importante la filosofía política? Porque la filosofía política, como dice Walling, es un complemento indispensable de la acción política. Esta filosofía política, cómo se va delineando, digamos, es muy difícil establecer el campo de lo político. Entonces los filósofos, digamos, en primero y principal, para delimitar cuál es el campo de la política, van tratando de delimitar cuál es el espacio de la política. Primero es todo aquello que se refiere a lo que es común a la red pública, y entonces ¿dónde circula la actividad política? En las instituciones políticas. Esas instituciones políticas son instituciones de autoridad donde circulan las tensiones, los conflictos políticos en un determinado momento, en un lugar determinado, por supuesto. Entonces, esta filosofía política a lo largo de su existencia ha tenido una unanimidad en las preguntas, dice Walling, y las respuestas han variado, o sea, no son las mismas respuestas las que dan los griegos a los problemas que se plantean en la época en que ellos manifiestan su pensamiento. A Hobbes, Locke, o sea, de todos los autores que nosotros estamos viendo, que vamos a analizar en nuestra materia que hemos elegido aleatoriamente, digamos, considerando que hemos elegido los que considerábamos más paradigmáticos para cada momento. Entonces, dice Walling, la mayoría de estos filósofos escriben en los momentos de crisis. ¿Cuándo son los momentos de crisis? Los momentos de crisis son cuando, digamos, las instituciones políticas dejan de ser efectivas. Es decir, las instituciones políticas no pueden canalizar el conflicto político, no son eficaces. El conflicto político trascienden, digamos, las respuestas que pueden dar las instituciones. Entonces, el teórico político, aquí interviene el teórico político, que más que nada, como dice Walling, no es que le interesa analizar la realidad concreta, sino darle una significación al caos de los hechos políticos. Entonces trata de interpretar esos hechos, trata de interpretarlos para solucionarlos, como también para justificarlos o para dar una nueva respuesta ante el conflicto que se plantea. Entonces,
¿Qué hace el teórico político para darle significación a ese caos de los hechos políticos y para, digamos, de alguna forma presentar soluciones para esas instituciones que ya no pueden ser el nexo entre los distintos actores que están dentro, que participan en ese conflicto político? Entonces crean categorías, crean conceptos y categorías que son abstractos, que no existen en la realidad, pero esos conceptos y esas categorías sirven para darle significación a esos hechos políticos. Entonces, cuando, digamos, esas categorías, esas son señales indicadoras que tienen cierta estabilidad, entonces esas señales indicadoras se convierten en categorías y conceptos que nos permiten interpretar la realidad de los hechos políticos o la situación concreta. ¿Cuáles son? Bueno, para los griegos, la categoría fundamental de su pensamiento va a ser la categoría de politeia. ¿Cuál es el espacio político por excelencia de los griegos? El espacio político donde se desarrolla la actividad política en el mundo griego es la polis. La polis, o que lo hemos conocido, se lo da como sinónimo de ciudad-estado, pero esta ciudad-estado no tiene nada que ver con el concepto de soberanía, digamos, no es ninguna soberanía, sino la polis es el espacio donde se podía desarrollar la vida buena, es el espacio donde, digamos, era posible, o sea, no podemos hablar de individuo tampoco en el mundo griego, vamos a comenzar a hablar de individuos cuando hablemos del contractualismo, de la modernidad. Ahí nace la idea de individuo. Quiero dejar en claro que para la antigüedad y para la Edad Media no existe la idea de individuo. Entonces, en el mundo griego yo soy en función de la polis. Si yo soy un ciudadano, soy ciudadano en función de la polis. Si soy esclavo, si mi polis cae en la guerra con otra polis, yo seré esclavo, pasaré a la categoría de esclavo junto con la polis, o sea, sigo la suerte de la polis. Entonces, como decía Aristóteles, digamos, hablaba del son politikon, es que la vida buena es posible dentro de la polis. Entonces, una de las mayores castigos, digamos, en la antigüedad era precisamente estar fuera de la polis. Aquel que está fuera de la polis es o un dios o es un idiom, digamos. No puede estar fuera si estás fuera de la polis, era el peor castigo que se podía tener. Entonces, como les decía, la filosofía ha estado relacionada constantemente con la filosofía política. Es en el siglo, decíamos, que los teóricos políticos escriben, la mayoría, dice Walling, en momentos de crisis. Bueno, Platón y Aristóteles escriben precisamente entre el siglo VI y V antes de Cristo, cuando se desarrolla la filosofía. Cuando ellos desarrollan su pensamiento político, ya la polis griega estaba enfrentando un momento de crisis. Había perdido su esplendor, o sea, la Atenas democrática estaba, digamos, había perdido su eficacia, y precisamente Platón nace en las plenas, cuando estaban desarrollando las guerras del Peloponeso, y digamos, esa polis, ¿por qué esa polis estaba en crisis? Porque ya no era la pequeña polis, digamos, la polis se había mercantilizado, dice Aristóteles. La corrupción de la polis se da, digamos, por esta mercantilización de la vida pública y por el conflicto cada vez más acuciante entre ricos y pobres. Y entonces, ¿a qué le temen, digamos, tanto Platón como Aristóteles le temen?
a la estasis de la polis, es decir, a la división de la polis, es decir, que el conflicto interno llega a ser de tal magnitud que produce la división de la unidad política. La unidad política es la polis, entonces ese es el mayor problema al que se puede enfrentar la polis. Bueno, en el próximo videito seguimos desarrollando.